Entrenamiento de obreros, como tenemos todos los sábados, 17 de abril de 2025. La bendición del aposento alto. Vamos a leer y nos vamos a ir hasta el libro de Hechos y vamos a leer varios versículos, si os parece bien. Vamos a irnos hasta el libro de Hechos para poder leer en el capítulo 1. Quiero leer el versículo 8, luego iremos al capítulo 2, donde veremos unas cuantas cositas más. Y luego, durante el mensaje, pues ya tenemos oportunidad para incluso leer algo más allá. Hechos capítulo 8, perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, nosotros nos quedamos y estuvimos viendo la semana anterior la bendición de el Monte del Calvario, hace 2 semanas, la semana pasada el Monte del Olivar, y ahora estábamos hablando de que el Monte del Calvario, que es lo que todas las iglesias estamos predicando estos días, lo que supuso, ¿no? Es la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. Luego tenemos, que es, bueno, dejamos esa palabra, la palabra respuesta, luego tenemos el Monte del Olivar. Si leemos un poquito en Hechos, después de haber resucitado, como dice el texto bíblico, durante 40 días se presentó a sus discípulos y también a sus apóstoles y les estuvo hablando sobre el reino de los cielos. Les dejó este tramo final de sus 40 días juntos en el Monte de los Olivos, donde les compartió la gran misión que tenían en su vida, la misión de hacer discípulos, de esparcir el mensaje del Evangelio, de llegar hasta los confines del mundo. Y luego ocurre una respuesta enorme. Y es que esa iglesia que se había levantado en aquel momento se reúne en el aposento alto y en ese aposento alto reciben la gran respuesta. Hemos leído Hechos 1:8, es la promesa. Si avanzamos de capítulo, el 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y justo en ese momento, si hubiéramos seguido leyendo, hubiéramos visto que estos discípulos van a la calle, van a las plazas, a los lugares donde hay personas, y en aquellos días había mucha gente, y empiezan a predicar el Evangelio en su propio idioma, es decir, en el idioma de aquellos a los que predicaban. Muchos idiomas, regiones, países, etcétera, y empezaron a predicar el Evangelio de esta forma. Esto es lo que ocurrió en el aposento alto. ¿Por qué ocurre esto en el aposento alto? Pues nos vamos al capítulo 1, versículo 14. Todos estos, los discípulos unánimes en oración, dice la palabra, que perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es el aposento alto. Yo recibo la respuesta del monte del Calvario, yo recibo la misión del monte de Olivar. Yo me adentro en ese aposento alto, en ese movimiento en persecución, en ese movimiento de la evangelización del mundo. Como vemos en esa pequeña imagen, ese pequeño diagrama, es que yo tengo que entender, primero, si os acordáis, yo y el Evangelio, yo y la obra de Cristo, yo y la obra de la cruz. Luego tenemos que entender el monte de Olivar, que es la cruz, el mensaje del Evangelio y el mundo, y después tengo que unir las tres cosas. Es yo, salvo con el mensaje de Cristo, soy protagonista de la evangelización del mundo que me toca
a mí realizar. Es unir las tres cosas. Es el mensaje del Evangelio, los obreros del Evangelio, el mundo al que tenemos que conquistar. ¿Cómo podemos conquistarlo? Dentro del movimiento del aposento alto. ¿Por qué digo que es un movimiento en persecución? Si nosotros vamos al texto y vamos, por ejemplo, a los evangelios, podemos leer, y quizá alguno lo haya leído en estos días, cómo estaban desde el Sanedrín, en particular, ya en última instancia, el sacerdote Caifás, empiezan a orquestar lo que es la muerte de Cristo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, el texto, la palabra de Dios nos dice que Caifás, el gran sumo sacerdote, dice que recibe una profecía, un mensaje especial por parte de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es que por la vida de una persona, por la vida de uno, muchos van a ser salvos. ¿Qué es lo que piensa Caifás? Dice, mira, si ahora mismo se levanta un Mesías, alguien con poder, alguien con masas, alguien con determinación, Roma, para poder establecer la paz, va a venir con sus ejércitos y los va a aplastar. Como ya ha sucedido anteriormente, todos recordaban la rebelión de los macabeos y no querían eso, porque iba a morir gente, iba a haber, digamos, que se iban a movilizar todos los estamentos de administración, iba a ser un problema grave. ¿Qué es lo que dice Caifás? Vamos a decir que el mensaje fuese una profecía cierta. Vamos a decir que de verdad Dios le puso en su corazón ese mensaje. Bien, por la vida de uno, los muchos van a encontrar la salvación. Caifás dice, si matamos a Jesús, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuál es la respuesta? Si Cristo muere por nosotros, entonces nosotros somos salvos. No sé si de verdad lo recibió o no, pero no entendió la obra de Cristo. No entendió realmente que Jesús era el Mesías y por eso lo acabó matando. Y matándolo cumplió lo que estaba en el designio de Dios y se cumplió su plan y su propósito. Y queriendo apagar el cristianismo en su comienzo, lo que sucedió que fue, pues que todo creció. Y hasta el día de hoy, y así será hasta el final, el mensaje del Evangelio de Jesucristo se sigue predicando. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el aposento alto estaban juntos mientras que estaban siendo perseguidos. Si mataron a Jesús, ¿por qué no iban a matar a sus discípulos? ¿No tuvo que negar Pedro 3 veces? ¿No dice la palabra que tuvieron que huir los discípulos cuando apresaron a Jesús? Que incluso Marcos introduce ese pequeño pasaje curioso de ese jovencito que seguía a Jesús y que al intentar apresarle le tiraron de la ropa y le dejaron desnudo y fue corriendo, que posiblemente fuera el propio escritor del Evangelio, Marcos, hijo de María, donde estaban en el aposento alto. Era un movimiento en persecución, pero era un movimiento que tenía una respuesta, que tenía una misión y tenían ahora la respuesta del Espíritu Santo. El poder de Dios, la dirección de Dios, la seguridad que eso les daba, era suficiente como para poder cumplir con lo que estaba designado para ellos. Avanzamos. En primer lugar, tenemos que tener y experimentar y aplicar ese método para recibir grandes respuestas. Si nosotros vamos a esos grandes 7 remanentes, como denominamos a estos grandes personajes, 6 de ellos en el Antiguo Testamento, podemos ver que experimentaron o tenían ese método que les daba grandes respuestas. Ponemos 3 ejemplos. El ejemplo de José. ¿Cuál es el ejemplo de José? El ejemplo de José es que él, como experimentaba Emanuel, como él entendía no solamente que había una respuesta, sino que también había una misión, no desfalleció, continuó
Y el propio Faraón dijo, este es alguien en quien está el Espíritu de Dios como nunca lo habíamos visto. David, en Primera de Samuel 16:13, también nos encontramos una respuesta muy importante. Dice el texto que cuando el profeta Samuel unge a David, el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora entendemos muchas cosas del rey David, cómo era, qué es lo que hacía y lo que consiguió. En Segunda de Reyes 2, del 9 al 11, Eliseo, cuando Elías va a partir, el Señor se lo va a llevar. Al final, por la insistencia de Eliseo, el discípulo de Elías, viene el profeta y le dice, mira, Eliseo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, pero ya me voy. ¿Qué es lo que le dice Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? No está diciendo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo por dos, o quiero una doble ración como el que pide algo para comer. Lo que quería decir Eliseo es que cuando Elías le llama como su discípulo, y lo podemos recordar cuando va donde él vive, cuando él está labrando el campo con las yuntas, con los bueyes, él tira su manto y le llama para que le siga. Esto, culturalmente, era el llamado a, ven, hazte mi discípulo y luego hazte mi sucesor. Y es lo que estaba haciendo Eliseo durante todo el ministerio, aprendiendo al lado de Elías para poder ser su sucesor o aquel que hereda su cargo, su responsabilidad. En Israel, los hijos mayores heredaban una doble porción de lo que poseía el padre al morir. El primero, el primogénito. ¿Qué quiere decir Eliseo entonces? Uniendo todos los puntos, quiere decir, Elías, yo quiero cuando tú te vayas poder ser utilizado por Dios y recibir de esa forma el poder y la llenura del Espíritu de Dios. Es decir, yo quiero que Dios me siga usando igual que te ha estado usando a ti. ¿Pero cómo? Mientras que está el Espíritu de Dios con Eliseo y antes con su maestro Elías. Es también la promesa del poder y de la evangelización del mundo. Es el poder de la evangelización del mundo. ¿Se sigue viendo bien, cierto? Bueno, si hubiese algún problema, me aviséis porque he cambiado algo en mis pantallas. Seguimos. Hechos 1:8. Vais a recibir el poder del Espíritu Santo para poder hacer aquello que yo os mando que hagáis. En otras palabras, no sois capaces, no sois fuertes, no tenéis el poder para hacerlo, es normal, es obvio, pero como va a llegar a vosotros el Espíritu Santo, del cual ya les había hablado mucho, ya conocían porque entendían estos textos que hemos leído nosotros antes, por ejemplo, como ellos no podían, sabían, necesito el Espíritu de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga, para poder enfrentarme a Roma, para poder enfrentarme al judaísmo establecido en aquel tiempo que me estaba persiguiendo, para poder superar las circunstancias normales del mundo. Y es la promesa también de que vamos a ser testigos. No hay condición. La única condición, ¿cuál es? Recibe al Espíritu Santo, eso lo recibimos en el momento en el que creemos y tenemos fe en Cristo, y deja que obre en ti. Y luego llega el cumplimiento de la promesa. 10 días después, Hechos 2:1, lo hemos leído, llega el Espíritu Santo a la vida de estas personas. El Espíritu Santo que ya pasa a morar en nosotros, que no viene y actúa, que no pasa y nos da fuerza, que mora de una forma constante, continua en nuestra vida, como no lo hacía antes.
Teológicamente, muchos sostienen esa perspectiva, que el Espíritu de Dios no moraba en la vida de las personas porque no habían sido limpiados a través de la obra de Cristo. Y era como nosotros a través de la fe estamos limpios, justificados, por lo tanto el Espíritu Santo puede morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es lo que ellos tenían no solamente que entender, sino también que experimentar. De ahí a que surja esta obra de Pentecostés, para que nosotros podamos entender y ellos pudieran experimentar y comprender la obra que tenía que ser ya algo normativo, algo diario y común en sus vidas. Y esto es lo que ocurrió. Nosotros tenemos que tener este método. ¿El método de qué? De ser lleno del Espíritu Santo. No de que venga, porque ya está, sino de que yo pueda empequeñecer, dar un paso hacia atrás para que el Espíritu de Dios pueda ser grande y pueda obrar con poder. Tengo que tener ese método. ¿Cuál es el método? Ora, lee la palabra, escucha alabanzas, adora, haz culto, haz o sigue, crea, diseña tu propio método. Sigue un devocional todos los días, lee libros, sal a pasear, escucha una predicación, ora, ponte tú solo en un lugar, ponte a alabar a Dios. Pero tienes que tener este método. Quita todo aquello que apaga esta llama. Quita todo lo que apaga esta llama. No inviertas tiempo en hacer cosas que van a menguar esta relación. Dos y tres, los tenemos en pantalla. Luego, cuando yo tenga este método, yo esté viviendo esta vida que busque ser lleno del Espíritu Santo, que se esfuerza, que tiene ese tiempo de meditación, ese tiempo de concentración, ese tiempo de fortaleza espiritual, van a llegar respuestas absolutamente únicas a nuestra vida. ¿Cuáles son esas respuestas únicas en nuestra vida? Hechos 3 del 1 al 12, fue la respuesta de darle la bendición de la sanidad a alguien que siempre estuvo ahí enfermo. Era ese cojo el cual, a través de la predicación del nombre de Jesucristo, recibió la respuesta. Nadie podía ayudar solo a través del nombre de Cristo. ¿Entendemos esto? Nadie le podía solucionar el problema. Solo a través de Cristo es que recibió la respuesta. Hechos 8 del 4 al 8 es Felipe con una respuesta muy importante. Es ir al lugar donde solamente Felipe en ese momento podía ir. Nadie más, aunque seguramente quizá otras personas, pero fue Felipe el que entendió, vamos a Samaria. Fue Felipe el único que comprendió que las palabras de Jesús había que cumplirlas aún en medio de persecución. Y entendió que cuando Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, había que ir a Samaria. Palabras de Cristo. Y llegó la respuesta única. ¿Quién iba a ir? Iba a darles esa bendición. Solamente aquel que va en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre en aquel tiempo? Bueno, pues ya lo hemos leído varias veces, porque es un texto muy representativo. La gente estaba gozosa, la gente, los enfermos eran sanados, personas con problemas espirituales, los demonios eran echados. Respuesta total. Pero ¿quién lo hace? El que entiende, el que comprende y el que tiene el nombre de Jesucristo. No había otra forma y otro método. Seguimos con Felipe 8 del 26 al 40. Recibe Felipe ese mensaje por parte de ese ángel y luego por parte del Espíritu. Ve este camino, ve a este lugar, encuéntrate con este viajero, predica el Evangelio. Y va y encuentra a este eunuco, este funcionario de la reina de Etiopía, que intentando entender el rollo de Elías, que para que tuviese él un rollo, tenía que ser eso, una persona muy importante como buen funcionario de la reina, que se gastaría mucho dinero en poder tener él un rollo, lo que ahora mismo en muchos lugares hasta se menosprecia, que es tener la Biblia,
no entendía el mensaje del Evangelio, pero dio la casualidad, y esta palabra casualidad no existe para los creyentes, de que ahí estaba Felipe, ahí estaba lleno del Espíritu Santo, ahí tenía toda la carga y la intención de predicar y podía además darle la respuesta y explicarle de qué estaba hablando esos versículos de Isaías. Vaya, qué casualidad, no, no, la respuesta única. No había otro para poder dar esta bendición y esta respuesta. Era el lugar correcto, el momento correcto, la persona correcta. Todo guiado ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Hechos 13, del 1 al 12. Nadie más puede dar estas respuestas. Nadie más puede, por ejemplo, haya copiado sin querer el texto, el del capítulo 13, pero no importa. ¿De qué estoy hablando? Nadie puede ir como eran Pablo y Bernabé, llegar a esa isla, ir al procónsul, predicar el evangelio, quitar a esa persona que estaba haciendo esa magia y esa hechicería para que puedan entender el mensaje del evangelio. Es que nadie más podía sanar a estas personas. Hechos 16, como por ejemplo era esta chica con el espíritu de adivinación. ¿Quién iba a poder darle la respuesta? Este problema espiritual y esta esclavitud en la que esta pobre muchacha vivía. Solamente cuando Pablo oró y reprendió y habló con el mensaje, esa chica recibió la respuesta. Es que es Hechos 19, donde nos encontramos a este hombre por el cual nadie conseguía dar respuesta a ese problema espiritual y el cual él decía, yo solamente entiendo a Cristo, solamente conozco a Cristo, aquel que Pablo predica. Y los demás que intentaban no podían ayudarle. Solo era el nombre de Jesucristo. Así que cuando nosotros vamos al campo y vamos a campo llenos del Espíritu de Dios y dirigidos por el Espíritu de Dios, llegan respuestas que son únicas, respuestas que solamente están para nosotros, para la obra en la que nosotros estamos destinados a hacer, y es lo que veríamos, qué gran casualidad, pero no hay casualidades. Hay un plan, hay obreros, hay un mensaje y alguien que tiene que escuchar esa palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomando el mensaje, siendo lleno del Espíritu Santo, tomar la determinación de encontrarnos a estas respuestas únicas o a estas grandes coincidencias que hay en el mundo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esas personas que desde vuestro aposento alto, permaneciendo en la palabra y en la oración, podáis salir al campo llenos del Espíritu Santo y encontraros con estas personas en el momento, en el lugar adecuados, si tomamos la determinación y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y luego viene el verdadero éxito. ¿Cuál es el verdadero éxito? Es sanar el problema eterno que solamente puede sanarse con Cristo. ¿Cuál es al final lo que ocurre? Lo que ocurre es que el problema de Génesis 3, del pecado, de la separación y la maldición en la que está el ser humano, que es la consecuencia a separarse, se sana en el momento. ¿Cómo podemos sanarlo? A través del único mensaje, que es el de Jesucristo. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Grandes personas, Génesis 6 y 11, civilizaciones poderosas, grandes fortunas en el mundo con poder más de lo que podemos llegar a imaginar, y un largo etcétera, pero que en su corazón están dominados, gobernados y dirigidos por la oscuridad. Totalmente. Sanar el problema de la corriente del mundo. Hemos leído estos textos, los hemos mencionado en Hechos 13, 16 y 19, que eran estos problemas en el campo y estas personas, al igual que había en otros lugares, en otros momentos. Es sanar el problema de la corriente del mundo. ¿La corriente cuál es? La destrucción del ser humano, la destrucción
de todo en absoluto. Poco a poco se va destruyendo todo lo que somos y la imagen y la semejanza de Dios, si ya estaba rota por culpa del pecado, ahora se está rompiendo más. Somos nuestros propios dioses, la gente ya no se casa. ¿Para qué se van a casar las familias? Tenemos problemas enormes, los matrimonios se rompen si es que existen, la familia ya no existe tampoco, la identidad de las personas cada vez es más confusa, se ataca a los niños. Las iglesias satanistas crecen, se multiplican, se les da todas las facilidades. Podemos llegar a aceptar cualquier tipo de ley simplemente con un poco de labia y de política, pues podemos llegar a facilitar y a promover que niñas adolescentes pues puedan eh, cometer cualquier tipo de aborto y demás sin ningún tipo de problema. Podemos llegar a permitir, como ocurre también en España, que adolescentes confusos con problemas de identidad, en vez de ayudarles psicológicamente, se les cambia de sexo, luego se arrepienten, no hay ningún tipo de forma de volver a su estado anterior, eso destroza, mata a las personas. Estamos en un problema muy grave. Es la corriente del mundo. ¿Cómo sanamos la corriente del mundo? Cuando los obreros del evangelismo, siendo llenos del Espíritu Santo, salen al campo a predicar. Se levantan discípulos, el movimiento se empieza a crear, empieza a moverse y empieza a alcanzar o acaba alcanzando todo estrato de la sociedad para poder restablecer, no políticamente, sino para poder restablecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Es que las iglesias puedan levantarse no como fuerzas políticas ni sociales, sino fuerzas espirituales donde se predica, se ayuda a la gente que está en problemas y se envía a aquellos preparados para conquistar el campo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y así es como se sana el problema de la corriente del mundo. A conclusión, terminamos con esto. Uno, tenemos que vivir una vida que tiene poder. Esto es un poco conclusión a todos los tres mensajes. Vive una vida que tiene poder. Sí, yo sé que estamos muy ocupados, que el trabajo, las familias, es difícil, pero tenemos que vivir una vida que tiene poder. Estudia, profundiza, medita, graba el Evangelio de Jesucristo. Dedícale tiempo todos los días. Dedícale, mira el mundo desde los ojos del Evangelio. Y así cuando tú vivas, en general, podrás vivir una vida que tiene poder en vez de una vida que transita por la corriente del mundo. No me refiero a la corriente del mundo, pues a la corriente de las drogas y de... No, no me refiero a esas cosas. Me refiero a vivir una vida mecánica únicamente para el trabajo, para el dinero, para el éxito y punto. Vive mediante la llenura del Espíritu Santo. Eso nos da poder. El Espíritu Santo es lo que nos va a dar aquello que necesitamos. Con razón Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu sobre vosotros. Así que Cristo, Dios Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, vive en nosotros y nos da el poder. Vive una vida que da respuestas. ¿Cómo? Palabra, oración y evangelismo. Los tres de hoy, todos los días, me, estamos concentrados en la palabra, concentrados en oración, concentrados en el evangelismo. Una vida en esa cumbre. ¿Qué quiero decir? Ese lugar alto, ese lugar donde yo alcanzo, donde yo puedo contemplar, entender y comprender todas las cosas. No es quedarme en la base de la montaña, es conquistar la montaña. ¿Cuál es la primera cumbre que tenemos que alcanzar? La cumbre espiritual de la que hemos estado hablando. Profundiza, potencia, ten poder, llenura del Espíritu Santo. Ve a la cumbre espiritual como hicieron en la iglesia primitiva, como hicieron esos remanentes en la palabra de Dios.
Después, cuando tú fuerte estés, o sea, cuando tú estés fuerte espiritualmente, entonces podrás ir y entender cuál es tu talento, qué es lo que Dios te ha dado, y llevar tu talento a la cumbre, convertirte en un especialista. ¿Para qué? Para que en ese punto tú puedas conquistar toda la cultura, tú puedas cambiar la corriente del mundo, tú puedas transformar tu ciudad, tu país, el mundo entero. Vive en esa cumbre. ¿Cómo? Cuando tú estés 24 horas dentro del Evangelio. Cuando tú des tus 24 horas para el Evangelio, es cuando Dios obrará y llegará esa hora 25. ¿Qué es? Yo ya no alcanzo, mi día ya acabó aquí, mi poder acabó aquí, mi capacidad. Ahora Dios obra a partir de ahí. Y llegará esa eternidad, esa obra, ese poder eterno de Dios, infinito, indescriptible para nosotros, pero que Dios es capaz. ¿Cuál es la vida en la cumbre? Solo el mensaje de Jesucristo tiene poder para transformar las vidas. Solo la obra de Jesucristo en la cruz es la que a mí me ha dado esta respuesta. Estamos en Semana Santa, tenemos este contenido fresco. Y llegarán, como hemos hablado, esas respuestas únicas, esas coincidencias, esas cosas maravillosas que Dios obra en las cuales tenemos que estar. Respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros, en concreto, en forma y tiempo. Y luego llegará el poder de la recreación. ¿Cuál es el poder de la recreación? Que Dios, habiendo creado todo, nos da además la bendición, la gracia de poder ser esas nuevas criaturas en Cristo, de poder restaurar mi familia, de poder, habiendo todo caído y habiéndose destrozado, habiéndose deshecho, Dios lo vuelve a unir, lo vuelve a fortalecer con el mensaje del Evangelio. Es una vida garantizada. En cuarto lugar, ¿por qué garantizada? Porque tenemos el respaldo del trono celestial. Es decir, Dios, desde el trono, nos respalda como obreros en el campo. Tenemos la llenura que nos da el poder, discernimiento para ir al campo, y tenemos la obra absoluta de Jesucristo en la cruz, consumado es. El nombre y la obra de Jesucristo que tiene toda autoridad y que tiene todo el poder. Así que cuando nosotros nos aferramos a lo que ocurrió en el monte del Calvario, al monte del Olivar y en el aposento alto, tengo toda esa respuesta, toda esa conclusión. Tengo toda esa garantía. Cuando yo experimento esto en mi vida, no hay límites. No hay límites para Dios. O mejor dicho, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de mí y en mí. Para terminar, para terminar, en Nueva Versión Internacional vamos a leer estos versículos. Apocalipsis 12 del 10 al 11 dice así: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Si os acordáis, la semana anterior, no sé si fue la anterior, la primera, hace dos, hablábamos de Apocalipsis. Creo que fue la semana pasada. Esto es Apocalipsis. No es un libro de encontrar la fecha y el día. No es un libro para jugar a las imágenes y crear elementos. Es un mensaje de esperanza y seguridad en la victoria de Jesucristo. Y esto es para lo que sirve Apocalipsis, para que nosotros hoy podamos entender estas palabras y decir
y alabar porque Apocalipsis es un libro de alabanza y de adoración. Y decir, ha llegado la salvación, el poder y el reino de Dios a nuestra vida. Han llegado ya la salvación, el poder, el reino de Dios en la obra de Jesucristo. Y esto es a través de su autoridad. Si yo estoy en Cristo y su autoridad me cubre, yo disfruto de la salvación, del poder del reino en mi vida. ¿De qué voy a temer? ¿Cuál va a ser mi limitación? ¿Cuál va a ser mi problema? Además, dice que ha sido expulsado. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué el acusador? Porque es lo que hace Satanás. Acusa, enseña, muestra y luego miente y tergiversa. Pero es aquel que excusa. Sin embargo, aquel que acusa a nuestros hermanos día y noche delante de nuestro Dios, como dice ahí el texto, día y noche, como recordamos en Efesios 6, ¿verdad? Aquel que nos ataca, aquel que tira flechas de fuego, aquel que nos que está en esos peligros y esas asechanzas, es el que ha sido expulsado. La obra de Cristo es completa. La obra de Cristo es aplastar la cabeza de la serpiente, como nos dice Génesis 3:15. Es que la obra de Cristo es absoluta, poderosa, que llega ¿a qué? A derrotar toda obra del enemigo. Primera de Juan 3:18. Ellos lo han vencido. ¿Cómo vamos a poder vencer a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero que ya Dios le entregó como fiesta que establecer en Israel, Éxodo capítulo 12, que es la sangre del Cordero que se colocaba en las puertas para que la muerte no llegase al pueblo de Dios, para que la muerte pasara de largo, cubiertos por su sangre, salvos por su sangre, redimidos por su sangre, justificados por su sangre. Y así es como se vence la obra de Satanás. Así es como nosotros somos victoriosos. ¿Por qué? Por el mensaje del cual dieron testimonio, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, no el mensaje de la teología o el mensaje de la filosofía o el mensaje de... No, el mensaje de Jesucristo. Y es el mensaje de Jesucristo, es ese testimonio que nosotros tenemos y compartimos, el cual, como dice aquí, nos lleva a no valorar tanto nuestra vida como para evitar nuestra muerte. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio aunque nos cueste la vida. Entrego mi vida a Dios, aunque eso haga que yo pueda eh, morir. Entendemos también a quién estaba escribiendo Juan en estas cartas. Juan está escribiendo a personas que por dar su testimonio pueden perder su vida. Nosotros no, creo. Nosotros podemos predicar y podemos testificar, no pasa nada, ¿es cierto? Pero aquellos que estaban escuchando esta carta, porque esta carta no la iban leyendo como un libro, cuando ellos escuchaban estas palabras, la estaban escuchando en primera persona. Los hermanos míos que están en otros lugares están muriendo por causa del testimonio del Evangelio. Sin embargo, ¿cuál es la seguridad? Hemos vencido. Satanás ha sido expulsado. Tenemos la autoridad de Cristo, salvación, poder y reino. ¿Que morimos? ¿Qué importa? No valoro mi vida como para dejar de predicar. Y si me persiguen, no me importa. No valoro tanto mi vida como para dejar de predicar. Y si eso me lleva a problemas, me da igual. No valoro tanto mi vida como para dejar de predicar. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis aferraros también a estos versículos de esperanza, de fe, de seguridad, de victoria que tenemos en nuestra vida. Y que el Cristo, ese Cordero que ayer, hace
miles de años, fue crucificado en un madero, mañana resucitará. Resucitó, está vivo. Así que el mensaje de mañana, al igual que del viernes, no es un mensaje triste, es un mensaje de victoria, es un mensaje de gozo, es un mensaje de respuesta, es un mensaje que podemos dar solemnemente, pero con poder. Porque estamos tristes porque Cristo tuvo que morir y sufrió tanto. Claro que somos personas empáticas, ¿verdad? Pero lo que supuso lo es todo. Así que, hermanos, que tengáis, aparte de un final de estos tres mensajes, que también tengáis esta Semana Santa, este fin de semana importante, donde podamos reenamorarnos de Cristo, reenamorarnos de la palabra, reenamorarnos de la predicación del Evangelio, reenamorarnos del devocional, de meditar, de estudiar, de hacer nuestra la palabra. Y que nos podamos también utilizar ¿para qué? Para que expliquemos. ¿Tú entiendes lo que es Semana Santa? ¿Tú entiendes lo que ha hecho Cristo? ¿Tú que vas por ahí a perseguir vírgenes y a perseguir Cristos y a hacer tantas celebraciones? ¿Tú sabes lo que ocurrió de verdad y lo que supone para ti hoy? Que prediquemos el Evangelio en tiempos tan propicios para ello y podamos tener esa seguridad, la seguridad de la victoria final de Cristo, esa sangre del Cordero, la cual es poder para nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella entendemos esa obra del Monte del Calvario, entendemos ese mensaje del Monte del Olivar, entendemos ese suceso del aposento alto en el cual nosotros seguimos unidos, seguimos perseverando, seguimos en la palabra, seguimos en la oración y seguimos con esa llenura del Espíritu Santo y también con ese corazón y esa determinación de salir al campo y predicar, de testificar que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es aquel que nos da la respuesta absoluta para todo lo que ocurre en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.